Hermanos, hace 8 días, es decir, el pasado domingo, les comunicaba que nuestros hermanos tribeños, mal partida, pedían nuestras oraciones por las elecciones allá en Perú. ¿Qué ha pasado a una semana? Todavía no se sabe. Todavía no se sabe. Ya sabemos los resultados oficiales, ya sabemos que uno de los candidatos triunfó, Pedro Castillo, pero la señora Keiko Fujimori está pidiendo recuento de votos. Se dicen que es una copia de la situación que vivimos nosotros a principios de año. ¿Se acuerdan cuando el señor Trump pedía recuento de votos y Biden pues se decía que había ganado ya, pero había que hacerle caso a este señor, ¿verdad? Para el recuento de votos. Y así está la situación ahora en el país de Perú. Y también hace 8 días hubo elecciones en México. Pero recordemos algunos puntos interesantes. La señora Keiko Fujimori enarboló como propuesta para gobernar, para ser un país del Perú progresista, abogó por el comercio, por la libertad comercial, porque dijo que a través de ella hay oportunidades para el progreso, para sacar de la pobreza a este país. Y fue apoyado por las ciudades principales, ¿sí? Las grandes ciudades como Lima, como Trujillo, las ciudades del norte como Iquitos, todo ello prácticamente estaba, casi era 50 y 50% del apoyo que recibe la señora Fujimori. Mientras que, bueno, ya Fujimori, esta es la tercera vez esta es la tercera vez que se presenta, se postula para la presidencia, esta es la tercera vez ya. En ambas ocasiones fue derrotada y bueno, entonces, mientras, bueno, ella es una política reconocida, incluso ha estado en diferentes puestos, incluso ejerció de primera dama durante los tiempos de su padre Fujimori. Sin embargo, el rival es Pedro Castillo, un desconocido maestro rural de las zonas andinas, que solamente tiene 3 años, del 17 a este periodo, 3 años de presentarse ante el público. Antes del 17 nadie lo conocía. Y él propuso y propone de que los minerales, la extracción de los minerales en el Perú tiene que ser nacionalizadas para que ya no estén en manos de las compañías extranjeras. Y ahí hay una lista de compañías extranjeras que están extrayendo el litio, el oro, la plata en el Perú. Y dice él en la propuesta de que estas riquezas tienen que ser para el pueblo, por lo que estas compañías, si van a seguir extrayendo los minerales, tienen que pagar altos impuestos que deben desembocar en implementar programas en beneficio de los pueblos donde están ubicadas las minas. Que se implemente, dice él, una nueva constitución y que no represente a los intereses de la clase alta peruana. Esa fue su propuesta y ahora todavía no se sabe qué va a pasar. Como les dije hace unos momentos, a comienzo de este año, el expresidente Trump decía que hagan de Estados Unidos grande otra vez. ¿En qué sentido? Dándole prioridad de todos los beneficios a la sociedad estadounidense. Mientras que Biden declaraba que tenía que ser más abierto, que los inmigrantes que están trabajando aquí, que representan una producción alta, beneficio alta de la sociedad aquí, deben ser tomados en cuenta. Bueno, son propuestas diferentes. Estas 4 personas, ¿quiénes? Fujimori, Keiko Fujimori, Pedro Castillo, Donald Trump, Joe Biden, representan o tienen, manifiestan un hambre
un hambre y sed de justicia. Cada uno de acuerdo a su perspectiva personal o a la del partido que representan, nos dan una idea de qué es justicia para ellos, qué sería lo justo. ¿Sí? Y hermanos, es que la sociedad se debate en la vorágine de la injusticia y los pueblos del mundo tienen hambre y sed de justicia. Los pueblos del mundo buscan satisfacer de esa hambre, de esa sed de justicia. Precisamente hace 2 días, el 12 de junio, se le conoce como el Loving Day, no porque es el día de amar, no porque es el día del amor. Loving Day, el día de amarse o del amando, pero no se refiere al verbo, sino que loving es el apellido de un matrimonio interracial, porque antes en este país estaba prohibido y estaba penalizado casarse, que un blanco se case con alguien de otro grupo étnico, ¿sí? Y entonces este matrimonio loving, violando las, dice leyes, ¿verdad? Se casaron de manera interracial y fueron expulsados de su estado natal y tuvieron que emigrar a Washington, D.C., ¿sí? Tiempo después denunciaron este trato, después de haber pasado tiempo en la cárcel, y el caso llegó hasta la Corte Suprema, y fue entonces cuando se autorizó por primera vez que puede haber un matrimonio interracial. Y ahora en estos días, la persona puede elegir su pareja sin importar el origen étnico de la pareja. Por eso se le conoce el 12 de junio como el Loving Day, ¿sí? También, esto también representa un logro de justicia, ¿verdad? Y repito una vez más que la sociedad se debate en la vorágine de la injusticia y los pueblos del mundo tienen hambre y sed de justicia. Nuestro Señor Jesucristo, al presentarnos a la sociedad humana, en esa revelación del Patmos, presenta una sociedad injusta provocada por la competencia y las guerras. Recuerde los 4 jinetes, aquel caballo blanco que lleva el Stéfanos, la corona del Stéfanos, la corona del vencedor, la corona de la competencia, triunfo sobre la competencia. ¿Y cuál es la competencia que mueve al mundo? El comercio. Es el motor de la sociedad, el comercio que tanto proclamaba Keiko en su campaña. El comercio que dice Trump que debe favorecer a la sociedad estadounidense. El comercio que otros países no tienen por qué meterse al comercio de Estados Unidos sin pagar altos aranceles. Ese comercio del litio, del oro y otras cosas más que tiene que caer en manos del pueblo peruano, dice Castillo. El comercio que mueve el mundo. Pero esa competencia comercial, hermanos, entonces trae consigo la guerra, representado en el segundo jinete. En el segundo jinete, cuando dice aquí, en Apocalipsis 6, versículo 3, cuando abrí el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada.
viene la guerra como consecuencia de la competencia comercial. ¿Sí? ¿Y cuál es la competencia? ¿Cuál es la competencia comercial? Provoca la guerra, y la guerra, ¿qué provoca? Versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. La justicia, hermanos, está simbolizada por la balanza, la equidad. Sí, está representada por la balanza. Pero ¿qué le pasa a esta balanza? Dice el versículo 6. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Símbolos, símbolos. Trigo y cebada, la clase baja. Los campesinos, la actividad agrícola. Aceite y vino, la clase alta. Trigo y cebada, primera necesidad. Vino y aceite, que si hay o no hay, no importa tanto. Pero si no hay trigo, si no hay cebada, se muere la gente. Artículos de primera necesidad. Sin embargo, los artículos de primera necesidad se ponen más caros. Mientras que no sufren daño el vino ni el aceite. La ciudad alta no sufre. Alguien me estaba diciendo, incluyendo los que se dedican a la construcción, dicen que en este periodo, un poste, me decía un hermano, un poste que te costaba, ¿qué te diré? $11, $13. En estos momentos te cuesta más de $50. ¿Sí? Es mucho. Es mucho. Si lo quieres. Si no, no hay nada. No tienes trabajo. ¿Quieres trabajar? Paga. ¿Sí? Entonces, hermanos, competencia, guerra, injusticia, desigualdad social, hermanos. ¿Cuál es el origen? ¿Por qué hay hambre, sed de justicia? ¿Por qué? Dice Santiago en ese texto tan conocido. Santiago, en ese texto tan conocido del capítulo 4, dice así, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero él da mayor gracia. Por esto digo, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y él os exaltará. Hermanos, aquí está el origen de todos los problemas. El origen de ¿por qué se padece hambre y sed de justicia? El egoísmo, la codicia,
las pasiones humanas. El poder del mundo y la falsa religión fundamentan sus actividades en los alcances humanos. También la conducta de una falsa religiosidad basada solamente en satisfacciones materiales, claramente manifestadas, hermanos, en ese tan mencionado texto por su servidor de Apocalipsis capítulo 13, cuando nos habla de las dos grandes bestias. La primera bestia simbolizando el poder del mundo, el poder comercial, el poder filosófico, el poder militar, el poder político, que se pone en contra de Dios, blasfema en contra de Dios. Dice el versículo 6 acerca de este mundo, de este poder mundano. Abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su autoridad, de su tabernáculo, de su iglesia, de los que moran en el cielo, de las cosas espirituales. Versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Sí, la falsa religión expresado ahí en el versículo 11. Vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, semejante, pero no era el cordero, no es Cristo, no es cristianismo, dice, pero hablaba como dragón. Hablaba como dragón. Las enseñanzas, la mente es demoníaca, es satánica. Hablaba como dragón. Y dice, versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Sí, el contubernio de la religión falsa para satisfacer los deseos materiales. Por eso, hermanos, es que el mundo, los pueblos del mundo andan en la búsqueda del satisfactor en cuanto a su hambre y sed de justicia. Sin embargo, hermanos, Cristo Jesús, como dijimos hace unos minutos, Cristo Jesús vino a este mundo para deshacer las obras del diablo. Pero para deshacer las obras del diablo, el primer paso para este mundo pecador lo da Cristo Jesús. Hambre y sed de justicia. Él dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿De qué manera podemos ser saciados? ¿De qué manera Cristo es la gran panacea? ¿De qué manera Cristo es la solución a esa hambre y sed de justicia? ¿De qué manera? Primero, una vez más, retratamos ese mundo. El apóstol Pablo retrata ese mundo de pecado en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos 9 al 11, dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la tristeza que hay en el mundo. Esa es la causa de esa hambre, de esa sed por la justicia. Sin embargo, Cristo Jesús da el primer paso. Dice del versículo 21 del capítulo 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ya se hablaba en el Antiguo Testamento de esta justicia de Dios para un mundo injusto. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él,
porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su sangre mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, ¿sí? De que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Cristo viene siendo el justo, viene a pagar por la injusticia de la humanidad. Sí. Entonces, hermanos, Cristo Jesús nos trae una alternativa. Él que es el justo nos trae una alternativa, y esta alternativa es la propuesta de que nos reconciliemos con Dios para satisfacer esa hambre y sed de justicia. Tenemos que reconciliarnos con Dios a través de Cristo Jesús, a través del justo. Acompáñenme en la lectura de la segunda carta a los Corintios capítulo 5. Segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículos 17 al 21, que dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, entonces encontramos que hay un camino para la justicia. La solución es Cristo Jesús. Pero ¿cómo? Vamos a ver. Aún en esta sociedad humana llena de injusticia, donde cabalga el caballo blanco de la competencia, donde cabalga el caballo rojo de la guerra, donde cabalga el caballo negro de la injusticia y desigualdad social. En esta sociedad humana, Cristo nos da la alternativa de una sociedad justa, donde desaparecen las desigualdades, hermanos. Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 28 dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Y qué produce eso? Si estamos revestidos de Cristo Jesús, si tenemos fe en Cristo Jesús, venimos a ser hijos de Dios. Y entonces, cuando somos bautizados, cuando morimos a nuestra vida anterior y empezamos una nueva en Cristo, una vida nueva en Cristo Jesús, somos revestidos en Cristo Jesús. Y entonces, ¿qué pasa? Ya no hay judío ni griego. ¿Sí? Ya no hay diferencia étnica, hermanos. Ya puede uno tener bodas interraciales. Ya puede uno convivir con los inmigrantes, que en este país, en de Norteamérica, todos somos inmigrantes, menos los grupos nativos, ¿verdad? Que se le conoce como Native Americans, ¿sí? Esos son realmente los no inmigrantes. Todo lo demás son inmigrantes.
Entonces, hermanos, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. No hay esclavo ni libre, en otras palabras, el patrón, el esclavo, el obrero, pero en aquel entonces, en esa sociedad, había libres y esclavos. En otras palabras, no hay capas sociales. No hay varón ni mujer. Sí, ya no hay esa de que aunque el hombre haga menos y la mujer trabaje bastante, el hombre gana más y la mujer menos. No, cada quien, a un salario justo, dice aquí, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Sois uno en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, encontramos aquí cómo obra Cristo Jesús a través de su muerte y a través de la fe del hombre. Cómo puede ser esa única alternativa para una sociedad justa. Y nuestro Señor Jesucristo a través de sus apóstoles propone una relación de respeto, una relación justa y equitativa entre la parte patronal y la parte trabajadora. Entre patrones y obreros. Tiene que haber una relación justa. Tiene que haber equidad. Ahí en la carta a los Colosenses, hermanos, dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios en los capítulo 3, versículo 22 hasta el 4:2. Colosenses capítulo 3, versículo 22 dice así: siervos, sí, obreros, trabajadores, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Fíjense, aún el trabajador puede ser injusto. Hace muchos años había unos patrones muy buenos, miembros de la iglesia, en una ciudad en México. Y convivimos con esos hermanos miembros de un restaurante. Y nosotros veíamos mucha injusticia de algunos trabajadores. ¿Por qué? Porque el restaurante se cerraba a las 12 de la noche. Pero los trabajadores ya querían irse. Entonces, ¿qué hacían? Si era una torta de pavo, le metían lo más que se pudiera de pavo para y llegaba así, pues los clientes bien contentos. Pero ¿cuál era el propósito? De que el pavo se acabara lo más pronto. ¿Para qué? Se acabó el material y se cerraba pues a las 11:30, y así se podían ir más temprano. Hermanos, estos son actos injustos. Cuando usted va a un drive-thru, yo a veces me rebelaba. ¿Por qué? Porque por una hamburguesa le digo, ¿quieres salsa? Sí, sí quiero salsa, pero yo espero 3. ¿Cuánto más de salsa? Pero mire, le hacen así. Así este montón, me dan como 30 sobres ¿para qué quiero 30 sobres de salsa? Si lo que necesito son 3. Pero ahí tenemos los trabajadores injustos que no piensan en el patrón, no piensan, no, ellos. Es más, ni piensan, no creo que me estén queriendo mucho. Simplemente por actuar injustamente, hermanos. Hermanos, aún muchas veces los trabajadores nos quejamos de que los patrones son injustos, pero muchas veces el trabajador también es injusto. Ahora, sigamos leyendo. Dice el capítulo 4, versículos 1 y 2. Amos, patrones, dueños de empresas, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, con vuestros trabajadores, con vuestros empleados, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con toda acción de gracias.
Y el apóstol Pablo pide oración también por él. Son indicaciones de nuestro Señor Jesucristo a través de sus apóstoles. Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9 también nos habla acerca de estos consejos para una sociedad igualitaria. Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Sí, hermanos. Cristo Jesús propone una relación justa y equitativa entre la parte patronal y la clase trabajadora. También, hermanos, propone cómo debe ser la conducta del pobre y del rico cristianos. ¿Qué pensamiento debe predominar en su mente de cristiano? De acuerdo a la carta de Santiago en el capítulo 1, una y otra vez mencionado. Dice así, Santiago capítulo 1, versículos 9 al 11, dice así. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchará el rico en todas sus empresas. No te lamentes porque hay estrecheces económicos. No te lamentes. ¿Por qué? No, que no se base tu vida en esa amargura espiritual. ¿Por qué? Porque tú vas a ser exaltado. Y no te confíes en las riquezas, tú que eres dueño de empresa exitosa. ¿Por qué? Porque dice al final, dice, así se marchitará el rico en todas sus empresas. De nada te va a servir ese dinero si no le das la honra y la gloria a Dios. Y para los patrones explotadores, dice en Santiago capítulo 5, versículo 1 en adelante, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Por vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, claro, delante de Dios. Vuestro oro y plata están enmohecidas y su moho testificará contra vosotros. ¿Qué quiere decir su moho testificará contra vosotros? De que no usas ese dinero, no lo usas para la honra y gloria de Dios y se enmohece. ¿Cuándo se enmohece? Cuando no sirve, cuando no se usa. Lo estás reteniendo, lo estás guardando y no lo pones para la honra y gloria de Dios. Dice, su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y habéis sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Las consecuencias de la injusticia contra los trabajadores. Así es que si en una ocasión usted ha sido víctima del abuso de los patrones, aquí dice lo que les va a pasar a aquellos que han obrado mal en contra de usted.
Dios en Cristo, hermanos, nos ha creado en la justicia y en la santidad de la verdad, hermanos. Podemos ser personas justas. Podemos disfrutar, podemos saciarnos de aquella hambre y sed de justicia. Dios en Cristo nos ha creado en la justicia y santidad de la verdad, en palabras del apóstol Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24 dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, ¿en qué? En la justicia y santidad de la verdad. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera puedo conservar este vestuario de justicia y santidad? Recuerden, este texto lo saben de memoria, 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. ¿Para qué? Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sí. Podemos satisfacer esa hambre y sed de justicia siguiendo la palabra de nuestro Dios. Y entonces, hermanos, a través del consejo de nuestro Dios y a través de una vida entregada a Cristo Jesús, podemos nosotros madurar para vivir una vida en justicia, ya no ser niños inexpertos en la palabra de justicia, como dice Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14. Hebreos 5, 13 y 14, que dice: todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es la justicia? La justicia es el discernimiento del bien y del mal de acuerdo a la palabra de Dios. Dios es el que sabe, Dios es el justo, Cristo es el justo. El que vino a morir, el justo por los injustos, hermanos. Y una vida entregada a Cristo puede hacernos entender y digerir entre lo que es bueno y lo que es malo, y poder vivir una vida justa y poder practicar una vida justa. Entonces, hermanos, entonces podremos sortear o podremos vivir en medio de una sociedad injusta. Cristo Jesús hablaba de una sociedad afanosa, de una sociedad siempre latiéndole el corazón por todas las situaciones que se viven. Dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, este texto tan conocido que hasta lo cantamos. Mas buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios, es decir, la soberanía de Dios, es decir, el gobierno de Dios en nuestras vidas. Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué más? Y su justicia, su manera de ver el mundo, su manera de discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Sí? Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Sí. Los recursos materiales, tanto para comer, para vestir, serán añadidas por nuestro Padre Celestial. Esta es la alternativa para superar los afanes y la ansiosa inquietud que es característica del mundo.
¿Y sabe usted por qué tenemos que, cómo Cristo es la única manera de satisfacer esa hambre y sed de justicia? Este mundo no nos lo puede dar, hermanos. Este mundo por su naturaleza corrupta, por su naturaleza misma de la corriente humana, hermanos, no nos puede ofrecer la satisfacción de nuestra hambre y sed de justicia. ¿Y sabe usted por qué? Porque todo lo que hay en el mundo es pasajero. Así lo declara el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2. Los versículos 15 al 17 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿cuáles son? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué pasa? Y el mundo pasa, también sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este mundo no puede ofrecer nada para satisfacer esa hambre y sed de justicia. Hermanos, Cristo es la única. Escuchémosla bien. Cristo es la única y gran alternativa para un mundo con hambre y sed de justicia. Por eso, en el Sermón de la Montaña, en aquel sermón tan conocido, en el capítulo 5 de Mateo, versículo 4, dijo él así. Versículo 6, 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero esto lo podemos lograr a través de Cristo Jesús. Y lo podemos disfrutar aquí, pero hermanos, definitivamente lo podemos disfrutar en las mansiones celestiales cuando el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 13, escúchelo. Y eso es por lo que tenemos que desear llegar al cielo, mantener una vida fiel en este mundo para poder llegar al cielo. ¿Qué le va a pasar a este mundo? Dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora ¿qué? La justicia. Así es que, hermanos, podemos nosotros disfrutar ahora de una vida en justicia en este mundo, viviendo como Cristo quiere que vivamos, porque Él nos ofrece al final de nuestra vida, si salimos victoriosos, si nos mantenemos fieles, cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la justicia. Amados hermanos y hermanas, jóvenes, niños, que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Amén.